bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del seminario Microscopías de Ideas Elocuentes en la Historia del Arte. Hoy tenemos el placer de contar con Miguel Ángel Hernández Navarro, profesor de Arte Contemporáneo de la Universidad de Murcia. Doctorado en Historia del Arte por la misma universidad con su tesis Más allá del ocularcentrismo ante visión en el arte contemporáneo, el profesor Hernández Navarro es autor de diversos ensayos de arte contemporáneo y cultura visual, como El arte a contratiempo, Historia Obsolescencia estéticas migratorias de Akal en 2020, Materializar el pasado, El artista como historiador benjaminiano de 2012, El archivo escotómico de la modernidad, Pequeños pasos para la cartografía de la visión de 2007 o La sombra de lo real, El arte como vomitorio de 2006. Igualmente ha sido editor de otros volúmenes como Art and Visibility in Migratory Culture en 2011 o To Move, Video Art Migration de 2008, ambos coeditados junto a Mike Val. La dimensión internacional de su carrera investigadora se ha puesto de manifiesto no solo en sus publicaciones, sino también en sus estancias en prestigiosos centros de investigación como Research Fellow del Clark Institute o como Society Fellow de la Society for the Humanities de la Universidad de Cornell. Su compromiso con la difusión de la investigación de calidad del arte contemporáneo se ha puesto de relieve con su gestión como director del CENDEAC desde 2007 a 2010 y así como con su labor como comisario de numerosas exposiciones, tanto en Murcia como miembro del grupo curatorial Primer Escalón, como en otras sedes internacionales como China. Por último, además de sus trabajos más académicos, el profesor Hernández Navarro nos ha hecho reflexionar sobre el arte contemporáneo a través de novelas de gran éxito editorial, como Intento de escapada o El instante de peligro, ambas publicadas en Anagrama. Ahora sí, ya sin más dilación, te cedo la palabra, Miguel Ángel, es tu turno. De silencio. Pues muchas gracias, Antonia, por la presentación y saludo a todo el mundo. Voy a compartir pantalla. Si logro saber cómo se hace. Bien, vale. Bueno, pues se ve, ¿verdad? El PowerPoint y se escucha. Sí, vale, es que esto, vivir en la época pandémica es un poco, se parece muchísimo esto al espiritismo. Están ahí, manifiéstense, se ve bien, se oye, y bueno, pues vamos a comenzar un poco con la reflexión en torno a eh, a este tema, o que se llama El otro lado de la imagen, óptica de sombra en Schubing, que es como una especie de estudio de caso, ¿no?, de un tema que planteé al principio cuando recibí la invitación de Antonia, que es un tema como muy general, la relación entre la sombra, las manchas, los reflejos, con la percepción del espectador. Era un poco lo que empecé a reflexionar o anotar para compartir con vosotros una serie de intuiciones, pero al final he dado el giro para hacer algo más cerrado, ¿no? Esa serie de intuiciones tenían que ver con la idea, o con, como digo, las intuiciones, ¿no?, sobre el modo en que las sombras, los reflejos o las manchas actúan como una suerte de marcador de realidad que confunden la relación entre la obra y el espectador, ¿no? Si hubiese tirado por ahí, pues tendría que haber partido de la representación de las sombras, tal y como las han estudiado Stoikita o Gombrich, ¿no? Las sombras y su relación con el detalle, con la necesidad de volver a ver, con el doble, con el lado oscuro, con la verdad de la luz. Aunque para el argumento de esa conferencia posible, que no es la que voy a dar hoy, ¿no?, me interesaban mucho menos perdón, las sombras representadas que las sombras reales. Las sombras que se cuelan en la obra, las sombras que muestran los fallos de la imagen, como las que vemos aquí, las sombras del fotógrafo, las sombras que muestran la presencia del artista en la obra, y que muestra al final la artificialidad de aquello que estamos viendo. Me interesaban para ese argumento esas sombras que desvelan la artificialidad de lo construido,
o algo también que creo que tiene una relación con eso, que es el modo en el que el propio espectador sombrea o se relaciona con la obra de arte a través de su proyección. Ocurre en el arte contemporáneo con las proyecciones, sobre todo cuando el espectador se mete por en medio de la pantalla, como en estas proyecciones de Nalini Malani, donde pues, el espectador recibe también el peso de la luz del proyector, pero ocurre constantemente cada vez que vemos una obra de arte, esa serie de pequeños reflejos en el barniz de nuestro rostro cuando vemos una pintura, nuestros reflejos en el cristal que cubre y que protege la obra de arte, nuestras sombras sobre las obras, ¿no? De algún modo, y esta iba a ser la tesis de esa conferencia que no voy a dar, pero no me resisto ya que estuve ahí dándole vueltas, a compartirlas con vosotros, aunque sea como intuiciones, y luego si queréis podemos hablar de eso, ¿no? De algún modo toda esa serie de proyecciones que anulan la distancia entre la obra y el espectador nos hablarían de la presencia del espectador en la imagen como una especie de materialización de la mirada, que literaliza la idea de que el espectador se proyecta sobre la obra de modo físico, como vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Pero incluso de modo psíquico. Las sombras, los destellos, la mancha del espectador sobre la obra es una manera de figurar la relación entre la obra y quien la observa, de figurar esa fórmula lacaniana que desarrolló George D. Lieberman, según la cual lo que vemos es lo que nos mira, o lo que vemos nos devuelve la mirada, una mirada que también a través de esas sombras estamos presentes, ¿no? De modo que la obra, también como ha señalado Kaya Silverman, y siguiendo también el modelo lacaniano, mira desde nosotros, ¿no? O nosotros nos miramos desde la obra. Hubiera necesitado muchísimo más espacio y más intensidad para formalizar o formular esas intuiciones de modo efectivo, pero no me resistía a compartirlas. Y creo que de alguna manera están también en la serie de obras que voy a analizar o sobre las que voy a reflexionar esta tarde, que son las obras del artista chino Xu Bing, especialmente proyecto Background Story, donde desde el principio hay una especie de relación con las sombras y los detalles como desveladores de los fallos de la imagen y de la autoconciencia del acto de ver por parte del espectador. Un trabajo que nos habla, y ahora entraré un poco más en detalle, ¿no? Que es una reflexión sobre la mirada, que también es un cuestionamiento, en el caso de Xu Bing, sobre el tiempo lineal, un cuestionamiento del tiempo lineal, una reflexión sobre la relación con la tradición o una puesta en crisis de la especificidad del medio. Lo que hace Xu Bing a través del desvelamiento, de la movilidad perceptiva, la ruptura de la especificidad o la unidad del medio es escenificar una historia diferente, que es la historia nunca contada, la historia de la parte de atrás de los cuadros, la historia que no vemos detrás del telón, que es un poco a lo que va a estar dedicada la charla. Antes de entrar un poco en el análisis de esta obra, creo que, bueno, conviene, aunque sea de modo muy rápido, situar la obra de Xu Bing en la tradición o en el contexto del arte chino contemporáneo. Como es conocido, durante los años 90, muchísimos artistas, un gran número de artistas tuvo que salir de China y desarrollar su trabajo en el exilio, después de ese periodo de represión de la cultura vanguardista que tuvo lugar a lo largo de los 80, pero que se escenificó en los acontecimientos, al menos para el resto del mundo, ¿no? En los acontecimientos del 4 de junio en la plaza del 89, en la plaza de Tiananmen. Después de ese momento de represión estudiantil que allí se produjo, muchísimos artistas tuvieron que salir de
del país, ¿no? De algún modo, lo que ocurrió en junio del 89 certificaba casi el fin de una época de apertura cultural en la que las artes chinas estuvieron durante todos los 80 bastante en contacto con el arte internacional, ¿no? Donde se produjo pues un contacto bastante fructífero, sobre todo con el arte conceptual y con el arte de acción, ¿no? La apertura artística de esos años 80 se rompe de repente con la clausura de esta exposición, la exposición China Vanguard, que era como la imagen de la apertura del arte chino a las tradiciones occidentales, sobre todo al arte conceptual y al arte de acción, a la performance, ¿no? Y que acaba, bueno, esta es la obra que produjo el cierre de la exposición, donde había también una reflexión política bastante polémica y radical, ¿no? Pues esta obra acaba siendo la obra que desencadena la clausura de la exposición, el inicio de ese momento de represión de la cultura china contemporánea y la salida de muchísimos artistas que comienzan a desarrollar su trabajo desde el exilio, como Wang Keping, Chen Zhen, Cai Huiquan, Wei Wenda, Yan Li o el más famoso, seguro que si os suena bastante ahora, Ai Weiwei. Xu Bing es uno de esos artistas que tiene que salir y desarrolla su trabajo sobre todo en Nueva York, en su exilio en Nueva York, donde se acerca a los desarrollos del arte conceptual, sobre todo bastante influido por la filosofía postestructuralista, por la obra de Derrida, por la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Se convierte enseguida en una de las referencias centrales del nuevo arte global, de ese arte que combina la tradición local y la reflexión sobre el mundo global en el que supuestamente hemos entrado también después de 1989, ese mundo hiperconectado, ¿no? Que es el mundo también de las grandes exposiciones, de las grandes bienales, de los grandes eventos artísticos y también, en última instancia, que es el mundo del mercado global del arte. Xu Bing, desde Nueva York, comienza a tener un papel fundamental dentro de ese mundo del arte global. Es uno de los artistas que aparece siempre en todas las listas de los participantes de las grandes bienales, desde finales de los 80 hasta casi la actualidad, ¿no? Es como uno de los grandes nombres del arte internacional, ¿no? Gran parte de su obra se relaciona, como decía antes, con la tradición y la historia de su país de origen. Su pieza más célebre tal vez siga siendo The Book from the Sky, que es una gran instalación, como veis aquí, que combina lo escultórico, la estética de archivo, la estética archivista y el trabajo caligráfico en la creación de pictogramas inventados que remiten a la forma de la escritura china, perdón, aunque su significado sea ininteligible, ¿no? A primera vista vemos un libro, una serie de pictogramas, algo que a primera vista puede ser leído y sin embargo no puede ser leído porque la caligrafía es una caligrafía totalmente inventada. En realidad pone en cuestión desde el principio la relación entre trazo y letra, entre el dibujo y la letra, entre lo visible y lo legible, ¿no? La caligrafía se convierte precisamente en la cuestión central de la producción de Xu Bing. Para él, la caligrafía china alude casi directamente a la identidad del país y al modo en el que esa identidad es figurada o imaginada en el mundo global, como el lenguaje sirve también para generar un estereotipo sobre la cultura china. Esa es la razón por la que muchas de sus obras intentan explorar las fronteras entre el lenguaje chino, que representa su identidad originaria, y el inglés, que es el símbolo o el vehículo de la globalización. Quizá eso se figura también mejor que ninguna obra en An Introduction to New English Calligraphy, donde lo que hace Xu Bing es generar una especie de aula
donde el artista fantasea con un método de fusión entre esas dos caligrafías, entre el inglés y el chino, ¿no? Jugando también con el estereotipo, la idea de la escritura china, cuando en realidad lo que estamos viendo es inglés, ¿no? Pero juega con esa supuesta fusión entre la tradición y el presente, entre lo local y lo global, ¿no? Se interesa desde el principio por el modo en el que se producen los contactos y las transferencias del lenguaje, y haciendo casi siempre hincapié en la imposibilidad del entendimiento, del acuerdo absoluto entre dos identidades diferentes. Quizás su obra más célebre en esa idea de la imposibilidad de la transferencia absoluta, también una obra polémica, es A Case Study Transference, donde lo que hace pues, es utilizar a dos cerdos, uno pintado con, bueno, o escrito con en inglés y otro escrito en falso chino, ese chino que él imagina, ¿no? Esos falsos pictogramas chinos, ¿no? Dos cerdos que copulan entre el público, jugando con la idea de la transferencia imposible derridiana, que es la transferencia fallida, la imposibilidad de comunicación total o la diferencia insoluble, que es algo propio de la reflexión de Derrida, que toma bastante Schubing y que desarrolla en sus obras, también en el Background Story, en la obra que vamos a analizar, ¿no? Donde el artista, ahora lo veremos, ¿no? Cuestiona la identidad y la tradición, no a través de la caligrafía, sino de una de las formas más características del arte chino, que es la pintura de paisaje. Un género que ya había tratado en muchas de sus litografías y dibujos, como la serie Landscape, donde el paisaje es creado a través del empleo de pictogramas chinos, ¿no? De tal manera que un árbol dibujado acaba pareciéndose al árbol del pictograma árbol, ¿no? Produciendo una especie de conflicto, como decía antes, entre lo visible y lo legible, y arremetiendo también contra la tradición china, a pesar de partir desde el principio, inevitablemente, de esa misma tradición. Es como una vuelta de tuerca a esa tradición, como vamos a ver ahora, ¿no? Esa dialéctica y esa tensión con la tradición es la que tiene lugar especialmente en Background Story, que es la obra o la serie de obras, de instalaciones en la que nos vamos a detener, que es un proyecto que nace en 2004 y que todavía hoy sigue evolucionando según el contexto. Schubing adapta la instalación o realiza una nueva instalación en cada uno de los museos o de los espacios en los que es expuesto, ¿no? Desde el Museo de Arte Asiático hasta la Fundación Hermès en Tokio, el British Museum. Es una obra siempre en proceso, ¿no? La instalación consiste siempre, ya digo, se adecúa al espacio, es por varias razones, ¿no? Es una instalación de lo que llamaríamos site-specific art, ¿no? Como de un emplazamiento específico de la obra. La obra está vinculada con el lugar en el que está. Y aparentemente es, por decirlo de modo muy, muy fácil, unas grandes cajas de luz a grandes escalas que producen la ilusión de un paisaje tradicional chino, que, sin embargo, en la parte de atrás muestran una serie de residuos, materiales encontrados, fibras de cáñamo, plantas secas, hojas de maíz, papel arrugado y restos que pertenecen al lugar en el que se realiza la exposición. Por eso decía lo de el arte específico para el lugar, que están vinculados al lugar concreto en el que se muestra la obra y que son pegados y colocados tras ese supuesto lienzo, ¿no? La proyección de luz sobre esos elementos es lo que produce, en el otro lado, la
ilusión de un paisaje tradicional chino en el que se representan árboles, ríos y montañas. Lo que hace Xu Bing es jugar con el estereotipo de la pintura de paisaje, pero al mismo tiempo generarla a través de esos dispositivos de ilusión que desvela para que el espectador sepa cómo está construida la obra de arte. Bueno. Eso choca desde el principio con la concepción, o con una de las concepciones con dos concepciones fundamentales de la pintura occidental. La historia de la pintura occidental está llena de fábulas de inicio, podemos decir. Una de ellas es la que ve el origen de la pintura en la sombra, y la otra la que ve el origen de la pintura en el simulacro, en el trompe-l'œil, en el engaña-ojo, ¿no? La representación perfecta de un telón que cubre lo que hay más allá del objeto visto. Es curioso que ambas fábulas las podemos rastrear en la historia natural de Plinio. En el libro 35, por ejemplo, Plinio relata cómo una doncella de Corinto, esto lo reflexiona bastante sobre ello Víctor Estoiquita en Breve Historia de la Sombra, la historia de la doncella de Corinto, hija del alfarero Butades de Sición, que al despedirse de su amante, que se disponía a cruzar el mar, se fijó en la sombra que su figura proyectaba sobre un muro y con un tizón la bordeó para preservar su silueta. La pintura nacía así, este es uno de sus posibles orígenes, en el mito de la pintura, como recuerdo, como evocación de una ausencia. La pintura como falta, como un intento de apresar aquello que ya no está. La pintura como una forma de duelo, en realidad. Ese origen de la pintura como sustituto de aquello que se ha ido llegaría a la perfección, según Plinio, en la gran pintura mimética, que realizaría una representación del mundo tan fiel que sería capaz de engañar a la mirada. Relata Plinio entonces la célebre competición pictórica de Zeuxis y Parrasios para dirimir quién poseía la destreza para representar con más veracidad la realidad visible. Como sabéis, Zeuxis pintó unas uvas que lograron engañar a los pájaros y Parrasios pintó un telón que engañó al propio Zeuxis cuando intentó descorrerlo para comprobar qué era lo que estaba allí pintado. Esa anécdota ha servido habitualmente de referencia a la historia de la pintura como mimesis, la historia de la pintura como imitación de la naturaleza. Sin embargo, en su célebre también seminario 11, en 1964, Jacques Lacan la utiliza para ilustrar la idea de que la pintura es un señuelo, un trompe-l'œil. Y dice que cuando se quiere engañar al hombre se le representa la pintura de un velo, esto es, de algo más allá de lo cual pide ver. La clave del señuelo, la clave del engaño, está para Lacan en que se quiera mirar más allá de lo que hay. Esto para él es o parte de esa reflexión la utiliza para hablar de la pulsión visual, de la pulsión del ver más allá, ¿no? El velo interrumpe el flujo de la mirada y deja en suspenso la satisfacción del deseo que el sujeto pide al intentar ver lo que hay en el otro lado. Para Lacan, esto pone de relevancia que la pulsión escópica del sujeto es siempre un ver más allá. Precisamente porque el goce, la jouissance, nunca es accesible del todo, ¿no? Porque siempre hay algo que nos impide la satisfacción del deseo. Siempre hay algo que nos lo impide ver del todo. El acto de descorrer el velo precisamente tiene que ver con esa insatisfacción primordial, con la creencia en un más allá de lo que vemos y con la idea de que ver siempre es ver menos de lo que hay. En cierta manera, Lacan intenta figurar ese sentido de un poco pesimista en general sobre la identidad. Nunca tenemos aquello que deseamos, nunca tenemos aquello que ese objeto causa de deseo que nos hace movernos constantemente y nunca es satisfecho del todo. Y con la mirada ocurre también. Si lo pensamos bien, en cualquier caso, ambas historias lo que revelan es una concepción de la pintura
como un dispositivo que nunca alcanza la plenitud y que posee una estructura deseante. Eso que también Jean-François Lyotard llamó dispositivos pulsionales, ¿no?, para describir cómo funciona la pintura. La sombra remite a algo que no está. Es una huella de una ausencia, una presencia latente de algo que está en otro lugar. Y la representación perfecta engaña al ojo. La representación perfecta, perdón, que engaña al ojo, muestra en cambio la necesidad de mirar también más allá de lo que está frente a la mirada. Es decir, muestra también una ausencia. Aquello que vemos no es aquello que queremos ver. Aquello que vemos no es aquello que está en la imagen. Siempre hay una especie de más allá de la imagen, que es aquello que genera el deseo de ver más, ¿no? El deseo de, en última instancia, volver a tocar al referente. De ese modo se podría decir que la pintura occidental, y es una tradición que llega prácticamente hasta la fotografía, nace como ausencia de un referente que ya no está en la imagen. Frente a ese sentido de la representación como duelo por algo que no está, o que es la presencia de una ausencia, la tradición china no entiende la pintura como falta, ni tampoco como presencia absoluta, sino que se ubica en un régimen, a medio camino de ambas. Según lo observa François Julian, la tradición china del trazo, el indicio, el espacio en blanco, muestra una especie de presencia-ausencia. La pintura china de paisaje solo muestra las cosas parcialmente. Lo que hay se intuye. Los objetos, montañas, ríos, animales, entran y salen de la escena constantemente. Nada está del todo frente a nuestros ojos. Y nada deja tampoco de estar tampoco de estarlo, ¿no? No es una presencia absoluta, pero tampoco es una ausencia absoluta. No es un simulacro, pero tampoco es una ausencia radical. Como sugiere Julian, esta pintura muestra las cosas abriéndolas hacia su ausencia como si fuesen un proceso, ¿no? Como veis aquí, en esta cita, al abrir las cosas a su ausencia, es decir, al no pintarlas más que en sus indicios, de manera que parezcan a la vez presentes, ausentes, el pintor ataja el realismo sometedor del objeto. Al lograr que la presencia sea evasiva mediante la simple interrupción de lo trazado, suspende e incluso reprime toda vinculación reificante. Se trata, pues, podemos decir, de una especie de régimen en el que la presencia y la ausencia se entremezclan continuamente y lejos de pretender desmarcarse de la ausencia, la presencia se extiende y se decanta a través de ella, dice Julian. En el fondo, lo que sugiere Julian es que la pintura de paisaje china muestra algo y a la vez oculta otro algo. No solo tiende a hacer visible, sino también a tapar la vista. Hay, por tanto, una especie de tensión dialéctica entre velar y desvelar. Una tensión que, sin embargo, no se resuelve según lo que ocurriría en la tradición occidental, en ese intento de él ir más allá de lo representado para encontrar la verdad, o de destapar para ver lo que hay debajo. Ni tampoco se resuelve en la imaginación de lo que no está, de aquello de lo que la imagen es un residuo. Existe más bien una especie de complementariedad y un equilibrio, un entrelazamiento entre aquello que se muestra y aquello que está oculto, más allá de lo visible, una especie de relación constante de movimiento entre presencia y ausencia. Una de las características centrales de Background Story es precisamente el modo en el que Xu Bing trabaja con esa tensión entre mostrar y velar, entre presencia y ausencia, en una especie de régimen que toma un poco de las dos tradiciones a las que me he referido antes, ¿no? Ambas fórmulas se encuentran en la obra de Xu Bing. Por un lado, las sombras, esa presencia y ausencia, pero por otro lado, la necesidad de ver el fondo, de ver más allá. Sin embargo, tanto una como la otra son subvertidas, son pervertidas por Xu Bing. La sombra no es una sombra de duelo o una sombra de pérdida, y la representación, en el fondo, es una presencia que se descubre o que se observa cuando se descorre el telón.
donde sí que es posible al final desvelar aquello que estaba más allá de la mirada, ¿no? Cuando el espectador se encuentra ante cualquiera de las instalaciones de Background Story, lo primero que ve, como decía antes, es una serie de imágenes que se asemejan a las pinturas chinas. Aparentemente parecen pinturas auténticas, o al menos pinturas que se han hecho siguiendo las ideas y los modos de hacer de la tradición. El observador percibe trazos de formas, montañas, ríos, árboles, y puede contemplar también los silencios de la imagen, los espacios en blanco de los que habla François Julian. Es un modo de crear que dice algo sin decir del todo y que está, como decía antes, entre la presencia y la ausencia. Lo que el espectador ve es la imagen de una pintura china. Por supuesto, eso es lo que ve el espectador medio y no el experto. Probablemente un ojo experto rápidamente se percata de que lo que allí se está mostrando es una pseudo pintura china. Tan solo algo que parece, pero que no lo es, ¿no? Es una imagen, es una apariencia. Sucede lo mismo con la caligrafía, ¿no? Que hemos mostrado antes, ¿no? Donde Shubin concibe estas frases en inglés, ¿no? Una primera mirada no de profundidad podría llegar a confundirlos con caracteres chinos, ¿no? Es necesaria una mirada atenta, una mirada profunda para ver las cosas como son. Shubin habla, de hecho, en estas obras, entre otras cosas, de la importancia de la comprensión, de la importancia de la segunda mirada. Muestra la necesidad de ir más allá de ese primer vistazo y de encontrar una mirada atenta, ¿no? El artista aboga por una mirada participatoria. La percepción requiere participación, como sugería Antoni Muntadas, ¿no? Y en una sociedad de los estereotipos, del primer vistazo, Shubin lo que hace es animarnos a mirar dos veces, a mirar de nuevo, a ver profundamente, ¿no? A ver más allá de la imagen. Tan profundamente que el fondo se abra y la apariencia se desvele. Y eso, la necesidad de mirar debajo de lo que supuestamente vemos, de descorrer el velo de la apariencia, es lo que encontramos en ese segundo estado de percepción de Background Story. Primero vemos la imagen de la obra y luego nos encontramos lo real de la obra. El espectador repara en algún momento en lo que hay detrás. Y es al dar la vuelta a los paneles cuando se encuentra con el fondo, cuando se percata de que las formas que había visto anteriormente no son una pintura, sino una ilusión. O mejor, que se trata de una ilusión diferente a la ilusión que proporciona la pintura. El paisaje imaginado en la pantalla, el paisaje que se ha visto, se diluye por un momento y muestra la realidad de lo que lo ha producido, una serie de residuos pegados a la superficie. Esos desperdicios que, como he dicho, pues han sido encontrados en el lugar en el que la obra se ha expuesto y, por tanto, están anclados también espacialmente a la obra. Al ver la parte de atrás, la imagen primera se desvanece y la ilusión se desvela. Podría pensarse que esa segunda mirada que descubre cierra el sentido de la obra. Sin embargo, si lo pensamos con cuidado, la experiencia del espectador no es doble, no es ilusión, descubrimiento, sino triple. Hay una tercera mirada, la mirada que se produce en la mente del espectador, que es la que conecta ambos lugares de la imagen y realmente la que lo activa. Se podría decir que ninguno de los dos lados vale por sí solo. Lo que importa es la conexión y la tensión que se establece entre ambos. La obra funciona así casi como una especie de imagen dialéctica, nunca totalmente cerrada, siempre en continuo movimiento en el sentido establecido por Benjamin, por ejemplo. Esa tensión dialéctica entre ambos lados de la imagen produce en el espectador, en su mente, en la mirada, pero también en el cuerpo, un movimiento continuo. El espectador tiene que modificar su posición normalizada y la mirada se disloca. Como dice, por ejemplo, Daniel Agas en su estudio sobre el detalle, habla de ese espectador dislocado que tiene que acercarse
y alejarse para fijarse en los detalles y ahí pierde la distancia, lo que se llama el punto de distancia, y ahí pierde el sentido ilusionista de la obra en el detalle, y que luego tiene que volver y el detalle permanece en la memoria. Esa idea de el espectador dislocado, de algún modo, funciona también aquí. Ese espectador que rompe el punto de distancia y hace trizas el ilusionismo. Aquí el espectador está dislocado y nunca está completamente de un lado o de otro. La mirada está siempre escindida. Siempre hay una oscilación entre el sitio en el que estamos y el sitio en el que queremos estar. También tiene una estructura bastante lacaniana, ¿no? Esa no estar nunca del lado en el que queremos estar, ¿no? Cuando estamos en un lado siempre queremos ver el otro. Cuando estamos en el lado de atrás estamos imaginando el lado que no está. Siempre estamos al otro lado de la imagen. La obra lo que hace es situar al espectador siempre más allá de la totalidad de la imagen. Cuando el espectador está en un lado, su imaginación está en el otro. De tal modo que el recuerdo, la memoria del otro lado, cuando uno está en el lado de la imagen o cuando está en el lado del fondo, esa post-imagen es la que produce al final una percepción compleja, donde la memoria articula la relación que tenemos con la imagen y nunca está totalmente cerrada, ¿no? La experiencia estética, entonces, al estar en movimiento, se vincula casi con el flujo continuo, ¿no? Con esa dialéctica entre presencia y ausencia nunca resuelta del todo. Y eso nos vuelve a conducir otra vez a muchas de las ideas de François Julian sobre la pintura china. Dice, por ejemplo, al pintar entre el haber y el no haber, se accede no ya a lo que serían las cosas mismas, tal como estas son en sí mismas, el en sí, la esencia, sino en proceso, en transición continua, sin cesar de advenir y al mismo tiempo de encubrir. Y es precisamente ese movimiento constante del espectador de la obra de Schubing el que figura, de algún modo, la experiencia estética compleja de esa obra que se vincula con ese estar y no estar en proceso, en transición continua. También la obra de Schubing parece mostrar aquí una especie de tercer lugar, no un lugar híbrido, pero sí un espacio, un intervalo, una especie de lugar entre tradiciones. De hecho, muchos críticos y especialistas en la obra de Schubing han hablado del tercer espacio en la obra de Schubing y también de los artistas chinos contemporáneos, ¿no? Partiendo de las ideas de Homi Bhabha sobre la interculturalidad, esa idea del tercer espacio, que es el espacio de negociación continua, nunca resuelto del todo, entre tradiciones, ¿no? Entre lo local y lo global y lo que llama el espacio de la interculturalidad, que es el espacio también, en cierta manera, de la obra de Schubing y de muchos de los artistas chinos contemporáneos. Un tercer lugar, un tercer espacio en el que estos artistas pueden apropiarse de ideas occidentales adecuadas para dirigirlas a los antiguos problemas culturales chinos en el discurso de la tradición china, por ejemplo. De este modo, Background Story trabaja con ese tercer espacio, pero ese espacio aquí no se convierte en un espacio híbrido, un espacio de síntesis de dos tradiciones, o un espacio de traducción, o un espacio de integración, sino, y esto es lo realmente interesante de la aportación de Schubing, en un espacio de tensión, en un espacio de antagonismo irresoluble, que es precisamente ese que se genera en el flujo continuo del espectador, el que se genera entre la imagen que vemos y la imagen que está detrás, en la imposibilidad de que esas dos imágenes, que esas dos tradiciones puedan casarse, puedan solucionarse, ¿no? Es un espacio antagónico, una especie de estar constantemente en el medio, lo que como yo llamaría un in-between de la cultura, que en este caso es un conflicto entre tiempos, entre miradas y en última instancia entre tecnologías y medios. Cuando miramos
atrás, cuando miramos y vemos el fondo, lo que se produce es en realidad un desvelamiento del proceso de construcción de la imagen que el espectador había visto en los paneles. Lo que hace el artista es mostrar, de algún modo, el cómo se ha hecho de la obra, el cómo funciona la obra. El espectador mira lo que hay detrás, ¿no? Y descorre el telón. Eso, Slavoj Žižek diría que es lo propio de la posmodernidad, el desvelamiento, la apertura, la hipervisibilidad que llega hacia todos los lugares, ¿no? Todo puede ser visto y mostrado, como si uno abriera el ready-made de Marcel Duchamp, un ruido secreto, y viera lo que hay dentro, ¿no? Como si la caja del mago desvelase sus trucos. Lo que hace Shubin es desvelar el truco que produce esa ilusión. En el fondo, como ya observó Rosalind Krauss, esto es algo característico del arte y la literatura desde los años 60, casi hasta la actualidad, ¿no? Que es el desvelamiento de los procesos de construcción del relato, la exhibición de aquello con lo que se genera la ilusión. Eso, tal vez algo que caracteriza a gran parte del arte contemporáneo, ¿no? Que es ese desvelamiento del cómo se ha hecho, ¿no? Frente al arte ilusionista. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, los artistas rusos de la vanguardia, como Tatlin o Rodchenko, donde se mostraba el arte no como algo vinculado con la magia, sino con el trabajo, ¿no? Mostraba estos artistas que no había secretos, que no había un conocimiento mistérico al que solo accedían unos pocos, ¿no? Que el arte en última instancia podía ser democratizado, ¿no? Que esta es una de las ideas centrales de ese desvelamiento que se produce en la obra, por ejemplo, de Rodchenko o de Tatlin. En la obra de Shubin, el desvelamiento se produce para mostrar cómo se ha hecho la obra y cómo se ha creado la imagen. Nos dice que en realidad la ilusión se produce con una técnica diferente al trazo del pincel sostenido por una mano. La imagen que vemos, no es la imagen surgida de una representación mental, de una representación conceptual, sino la imagen surgida a través de la proyección de unas sombras sobre unas formas que acaban generando la ilusión de otras formas. Es la técnica de las sombras chinescas, que es otra tradición diferente a la tradición de la pintura, pero que también tiene un lugar en el imaginario sobre la historia y la identidad cultural china. Pero esas sombras chinescas se proyectan ahora con tecnologías contemporáneas, con la luz perfectamente calibrada sobre una superficie que también recuerda a las cajas de luz de la fotografía, sobre una superficie también contemporánea. Shubin en realidad parece estar trabajando aquí, si lo pensáis, con un régimen especial de las imágenes. Se trata de una imagen que a priori parece una representación conceptual, de distancia, pero que sin embargo está formada a través de una presencia, de un contacto. Estamos ante una especie de nueva modalidad de signo casi, ¿no? A medio camino entre la cercanía y la distancia, entre la ausencia y la presencia, entre el contacto, la imagen por contacto y la imagen representada. Cada imagen, al mismo tiempo, es también la imagen de un paisaje ilusorio, este paisaje que vemos, y de un paisaje real, ¿no? La huella de un paisaje real. La huella de un paisaje también concreto, ¿no? Ya he comentado antes, ¿no?, que los residuos que Shubin sitúa en el fondo de la composición, los que producen esas formas al otro lado, son restos que pertenecen al lugar en el que la obra se expone. De ese modo podría decirse casi que cada paisaje que emerge en la pantalla es un paisaje huella, un paisaje que tiene algo de la presencia real del verdadero lugar. Como decía antes, es una manera de crear un site-specific art conceptual, un modo de materializar la imagen. En la era de la desmaterialización de las imágenes, de la desaparición del referente, del dominio del píxel, Shubin produce imágenes materia, ¿no? Imágenes que al abrirse muestran su densidad, su condición de cuerpos, su resistencia a la evanescencia absoluta y su desafío a la desaparición. Background Story se construye como, por tanto, como un conglomerado de medios y de tecnologías. Y la obra, al abrirse, no solo rompe la mirada de quien la ve, sino que también desgaja
la singularidad del medio. Crea, por decirlo de algún modo, un nuevo medio, un medio diferente, o lo que Rosalind Krauss llamaría un postmedio, que es lo que nos encontraríamos aquí casi en ese terreno que Krauss definió como la condición postmedia, que está caracterizada por el abandono de la ontología del medio en la producción de arte, que es otro de los rasgos de la tradición modernista. Rosalind Krauss se da cuenta de que en un momento concreto de la historia del arte contemporáneo, la pintura y la escultura dejan de ser los medios privilegiados para el avance del arte y se encuentra con obras que no son ni una cosa ni la otra, no es pintura, ni escultura, ni es fotografía, ni es cine, sino que es algo que tiene un poco o que combina de modo diferente una serie de medios, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la obra de James Coleman, donde su empleo de imágenes fijas, diapositivas, está tratado como si fuese imágenes en movimiento. Genera un cine a través de diapositivas. No es ni imagen fija ni imagen en movimiento, es un nuevo medio. Se sitúa en un terreno que no es ni el del cine ni el de la fotografía, sino un espacio diferente cuyas reglas son dadas por parte del propio artista, que de algún modo se apropia del medio y lo hace suyo. Reinventa el medio, como diría Rosalind Krauss, ¿no? O lo mismo ocurre con las imágenes borradas, con el dibujo animado de William Kentridge, que son dibujos animados a través de una subversión de la tecnología tradicional para hacerlo. Lo que él hace es ir borrando poco a poco los dibujos que va realizando y va grabando el proceso de borrado, con lo cual en cada nueva, no se vería, tendríamos que ver un poco la animación, ¿no? Pero se va quedando siempre una huella del proceso de producción, ¿no? Es casi una deconstrucción de la técnica, como si estuviese abriéndola, ¿no? Rompiendo en cierto sentido la ilusión y dejando huellas del proceso de producción. Unas huellas que en el caso de Kentridge pues, tienen que ver sobre todo con una cuestión que planea toda su obra, que es la imposibilidad de borrar la memoria del apartheid. Toda la obra de Kentridge trabaja sobre esa idea. El trabajo de Xu Bing se caracteriza precisamente por el empleo de medios diferentes, ¿no? Pintura, caligrafía, escultura, que colisionan y que son alterados en cada una de sus producciones. En Background Story, esta postmedialidad aparece de modo evidente en ese conflicto de medios, tecnologías, tradiciones y experiencias, que es un modo de trabajar con tecnologías o con medios que pertenecen a diferentes momentos históricos. La idea del paisaje, los restos pegados en la pantalla, las cajas de luz, la luz contemporánea. Un modo de trabajar con medios y tecnologías que pertenecen a momentos históricos diferentes, que conllevan experiencias temporales particulares y que estaría en la órbita de eso que Hal Foster ha denominado lo asíncrono, y que se caracterizaría por hacer un nuevo medio a partir de los residuos de viejas formas y en mantener juntos diferentes indicadores temporales en una misma o en una única estructura visual. Para Foster, también la obra de Coleman, como la obra de Stan Douglas, de William Kentridge o de Kara Walker, sería un ejemplo de lo asíncrono, que es un concepto que él toma de Bloch, de la idea de la non-synchronicity, que es pues esa idea también bastante benjaminiana del estar fuera de la historia, de esas cosas que no pertenecen a su propio momento histórico, ¿no? Esas cosas que son residuos del pasado que se figuran con nuevas formas o avances del futuro que toman viejas formas, ¿no? Para Foster o para otros muchos que han trabajado con este concepto, ¿no? Ese modo de trabajo de conflicto de medios, como el que ocurre en la obra de James Coleman o en la obra de Xu Bing, es una toma de posición frente al tiempo, que da cuenta de un sentido del pasado como algo que afecta al presente. La historia
y esto es un pensamiento muy benjaminiano, la historia está viva y puede ser modificada, y los modos y medios de hacer del pasado, a ser puestos en contacto con el presente, los diferentes pasados con los diferentes presentes, generan algo así como una especie de cortocircuito que abre la posibilidad del conocimiento de la historia. Desde luego, como digo, aquí es fundamental el sentido benjaminiano de la historia. El trabajo con lo asíncrono parte de la idea de que aquello que fue abandonado y quedó en la cuneta del tiempo puede servir para dar forma al presente, oponiéndose un poco así a esa idea del progreso, ese tiempo que produce pilas de escombros a su paso. En la filosofía de Benjamin, el residuo, lo descartado, lo obsoleto, lo que ha sido expulsado del tiempo, lo que permanece oculto en la sombra, es realmente lo que nos puede ayudar tanto a pensar el presente como a cambiarlo. Y en Background Story, el empleo de los desechos, de esos harapos sobre los que reflexionará Benjamin, de los residuos, se produce de modo literal, como hemos visto. Esos desechos son los que producen una imagen que es al mismo tiempo una ilusión y una imagen verdadera, una imagen mental y una imagen material. Porque, como digo, lo que produce el paisaje es un paisaje real localizado en el tiempo y en el espacio. Y se genera de ese modo una dialéctica entre también una imagen sombra y una imagen resto. Entre una imagen la imagen que vemos en la parte de delante y la imagen que nos encontramos en el fondo. De alguna manera, Shubin articula ambas imágenes para crear una idea de la imagen como sombra y sobra al mismo tiempo. La imagen compleja que pertenece a esos dos regímenes de la visión, ¿no? Por tanto, Shubin se sitúa al mismo tiempo lejos y cerca de dos tradiciones artísticas, en una especie de entrecruzamiento de tiempos, en una especie de heterocronía. Según Gao Minglu, que es uno de los historiadores que más tiempo ha dedicado a trabajar la obra de Shubin, las obras de este artista pueden ser entendidas como, él dice, una especie de destrucción de la cultura tradicional. Sin embargo, si pensamos cuidadosamente todo lo que hemos visto aquí, se podría decir que en el fondo Shubin está más cerca de la tradición oriental que de la tradición occidental. En palabras del propio artista, la parte interesante es la investigación sobre la esencia de la pintura china y el arte chino. De vez en cuando, dice, tengo curiosidad por qué esa esencia funciona con la pintura china en lugar de con la pintura al óleo. Debe ser un indicio de nuestra pintura y el arte. Debe ser un indicio de nuestra pintura y el arte. Una pista para nuestra percepción de la relación entre el mundo, el pensamiento y la naturaleza. Así que bajo el alejamiento bajo el aparente alejamiento y subversión de la pintura tradicional, que es un poco la primera lectura que uno podría tener de estas obras, ¿no? La subversión de la pintura tradicional china, lo que hace Shubin en el fondo es alcanzar o tratar de alcanzar el significado profundo de la tradición china. Y lo persigue no mediante el despliegue de una memoria inerte o una repetición sin vida de la técnica del pasado, no es volver a hacer pintura china, no es tomar la tradición y traerla literalmente al presente, sino que pretende llegar al origen o al funcionamiento de esa tradición a través de la activación de la historia, mostrando realmente el sentido de la tradición, como si el artista se alejase de esa tradición para poder volver a mirar, para mirar de nuevo, como si lo que intentase fuese observar lo propio desde fuera, con otra óptica, mirar al sesgo, casi en anamorfosis, ¿no? Deformando las cosas para que tengan sentido, ¿no? Tal vez eso sea en realidad abrir el tiempo, ¿no? Romper la historia para hacerla funcionar, ¿no? Lo que hace, por tanto, y con esto voy acabando, o con esto acabo, lo que hace Shubin es poner en juego la tradición y activarla, ponerla en movimiento. En primer lugar, toma el estereotipo, el lenguaje, el imaginario, el modo en el que la tradición se ha banalizado, se ha convertido en mera imagen para Occidente, o el modo en el que la propia China ha
a la propia China le ha interesado que se convierta en una imagen simple, en mera pantalla, en pura apariencia, fácilmente decodificable, en una pantalla, desde que a través de la cual el otro nos figura. Toma ese estereotipo, esa imagen del otro, creada por el otro, y después, partiendo de esa falsa tradición, de esa imagen de la tradición, de ese otro convertido en signo localizable, visualizable y por tanto controlable, después, digo, destroza, tritura y desublima la imagen. Levanta el telón para mostrar los desechos, para enseñar que al otro lado están los cimientos de la construcción, el andamiaje o las costuras de la imagen. Emplea Xu Bing, por tanto, una estrategia central del arte contemporáneo para llegar al fondo de las cosas. Pero el modo en el que la emplea y sobre todo el sentido en el que esa estrategia se aleja de la mera reflexión disciplinar de las prácticas posmodernas occidentales, debe ser entendido dentro de del contexto de la propia tradición china, que siempre queda en el fondo y nunca desaparece del todo. Como escribe el propio Xu Bing, aquello que te pertenece a ti es tuyo, es tu bagaje cultural y tu vida. Determina la inclinación y el estilo de tu arte. Tu background no es elección tuya. Por tanto, la tradición es aquello que uno lleva siempre consigo. Lo importante es saber identificarla. Y quizá esa sea la única manera de habitar críticamente el mundo que nos ha tocado vivir. La tradición que está en el fondo y que por mucho que nos movamos no va a dejar de estar ahí. Y ya estaría. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias por la paciencia. Dejo de compartir pantalla y pues nada, quedo a vuestra disposición para el coloquio, preguntas, cuestiones o reflexiones. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu conferencia. Creo que hemos aprendido mucho y a través de la figura de Xu Bing hemos visto, nos has llevado y nos has hecho reflexionar no solo sobre la pintura y a través de la sombra, sobre el significado de la pintura en Occidente y en Oriente y cómo la figura de Xu Bing intenta coger, intenta mezclar, como ya vemos en su arte anterior que nos han mostrado, intenta fusionar esas dos tradiciones y precisamente a través de esas manchas, esa sombra, lo que, como tú decías, que parece que es, pero que finalmente cuando te acercas no es, o sea, el detalle, que al fin y al cabo es el tema marco de este seminario. Me ha parecido muy interesante y lo has dicho muy al final, así que te voy a pedir más información. El tema de la mirada occidental. Decías que precisamente Xu Bing, para empezar a tomar ese legado, esa tradición que él lleva consigo cuando emigra a Estados Unidos, parte del estereotipo, parte de un poco de la mirada colonialista sobre el arte chino y a partir de ahí empieza a construir, lo cual me pregunto hasta qué punto estas piezas juegan un poco con la mirada occidental, porque la primera ilusión que te viene es esa imagen que, como bien dices, pues un especialista a primera vista pues, distingue que no es lo que parece, pero el espectador que llega y que no conoce el arte oriental en detalle, lo que se encuentra es una imagen que cuadra con esa idea que tiene de arte oriental. Y con ese misticismo, digamos, que tiene el arte oriental, que como dices tú, no completa, sino que, bueno, pues simula y no tiene que rellenar exactamente los huecos, no tiene que conducir al espectador a buscar más allá, sino que, bueno, es un poco evocador. Y sin embargo, cuando el espectador gira y da esa vuelta y mira la parte de atrás, no sé si efectivamente si está jugando con la decepción del espectador, porque claro, se encuentra con la realidad y el fin del ilusionismo y qué papel tiene también ahí la decepción. Si se busca, bueno, yo como espectadora también lo primero que pienso es se me ha roto ese cliché que esperaba y lo que encuentro es encima materiales que ni siquiera son nobles, son materiales innobles, son desechos y un poco las cosas del directo.
y la fusión de tecnologías. Bueno, mientras hay una pregunta aquí en el chat y así vamos ganando tiempo. Muchas gracias por tu presentación. Tiene una pregunta. Así como en Occidente la formación artística hoy tiene una relación complicada con la tradición que está presente y ausente al mismo tiempo, ¿qué ocurre en China? ¿Cómo se construye ese diálogo entre lo local y lo no local que crean el espacio en el que hablabas? ¿Qué solidaridad tienen sus bases desde el lado de la tradición? A ver, tiene mucho que ver también con lo que estaba comentando Antonia, y a lo mejor algo voy a solapar a esa pregunta. Pero bueno, es cierto que en China, en China, sí, sobre todo en el contexto específico, voy a decir en Asia, en el contexto específico de chino, hay una tradición o una como una centralidad de la formación de la artesanía que está vinculada también. Ha vuelto. Hola, perdón, he tenido que cambiar de ubicación. Vale. Bueno, estaba contestando o pensando en voz alta, porque realmente no es contestando, a una pregunta sobre el papel que tiene la formación la tradición en la formación en China, que es un papel central, ¿no? La valoración de la artesanía, del trabajo ancestral es fundamental en la formación del artista, incluso muchísimo más que en Occidente, ¿no? Lo que hace Xu es, porque decía qué solidez tienen las bases desde el lado de la tradición, lo que hace Xu es puentear de algún modo esa tradición, y esto conecta con algo que comentaba antes Antonia, para llevarlo a la mirada occidental. Y esto es muy importante, bueno, tremendamente importante. Estamos hablando de arte chino contemporáneo, pero el arte chino contemporáneo se encuentra dentro, o la institución artística es una institución generada desde Occidente. Estas piezas se encuentran en espacios, incluso los museos, había mostrado el Inside, Outside Museum, los museos, incluso en China, ¿no? Son como un espacio, los museos de arte contemporáneo, las galerías, las ferias de arte, como un espacio dentro de un espacio. Por mucho que esté en China, o en Dubái, o en Nueva York, o en Murcia, el contexto artístico tiene sus propias especificidades, ¿no? Al final, ese arte que se está exponiendo ahí, se está exponiendo para unos ojos que, aunque sean unos ojos locales, o la mayoría de estas exposiciones se celebran fuera de China, ¿no? Xu Bing es un artista reputado sobre todo en el exterior. Ahora, de hecho, volvió a China hace 10 años, no, 12 años, y ahora ocupa como uno de los grandes cargos dentro de la Academia de Bellas Artes, una especie casi de ministro de Cultura en la sombra. Es alguien que ahora mantiene una relación extraña también con el poder, ¿no? Alguien que, como todo el arte chino contemporáneo últimamente, ¿no? Que está dentro y fuera al mismo tiempo, ¿no? Pero todo esto lo decía para incidir en la idea de que la mirada que se posa sobre estas obras es la mirada de un espectador occidentalizado, no es la mirada del artista o la mirada del espectador que se va a encontrar con una obra de la tradición china. Cuando uno entra, aunque Xu Bing, muchas de sus instalaciones están en museos de arte antiguo, como que intenta jugar también al despiste con esas obras, a sacarlas del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Pero por lo general la mirada del espectador es una mirada sobre el arte contemporáneo occidental, construido. Lo que hace Xu Bing es un trabajo que está en el ámbito del conceptual, en el trabajo conceptual, en el trabajo de la instalación, que tiene una trayectoria larga desde los 60.
Con lo cual, en última instancia, el trabajo con los estereotipos, con la tradición, es puesto en juego en un contexto que es Occidente. No es el contexto de la pintura china, el contexto de la tradición, sino el contexto del mundo del arte. Es un contexto con sus normas, con su historia y con sus convenciones. En ese sentido, la obra se encuentra también ahí jugando un papel extraño, ¿no? Porque trae algo de fuera, pero la mirada que recibe es la mirada del espectador, del espectador de los museos que se va a encontrar después un Duchamp o que se va a encontrar un arte, el arte contemporáneo avanzado. En ese sentido, un experto en pintura china entraría y por la puerta ya lo estaba viendo que eso es mentira. Pero la obra no va tanto de, hablabas de la frustración, no va tanto de desvelar y encontrarse la frustración como de... No es la sensación de frustración la que uno sabe, porque esto ocurre con, a ver cómo lo digo, ocurre como con los libros, cuando uno los lee y no, quiero estar virgen, no quiero ver ni la contraportada del libro. No, cuando tú llegas a un libro o llegas a una película o llegas a una obra de arte, ya sabes de lo que va la cosa. Cuando llegas, todo esto que he contado en realidad es para decir que cuando llegas a una exposición de Xu Bing, tu mirada no es nueva. Tú ya sabes que detrás de eso hay residuos, con lo cual hay una primera mirada generada antes de la relación directa con la obra, ¿no? Que bueno, que esa es la relación que tenemos hoy con todas las obras de arte, y un poco esa era la idea de Benjamin de la pérdida del aura, ¿no? Ya sabemos cuando vamos a entrar a un museo, ya hemos visto la obra antes, no hay una confrontación inmediata, una confrontación directa por primera vez, no hay un rompimiento de gloria ante la obra, y cuando vamos al museo ya se ha desvelado. Incluso si no la hemos visto, la obra, si no sabemos que nos encontramos por primera vez a Xu Bing, esta obra de Xu Bing, no sabemos quién es, no sabemos qué ocurre con la obra, ya vemos que hay un señor o una señora detrás mirando, ya vemos que esa obra está funcionando de modo diferente, ¿no? Al final, y esto toca un poco con también la idea primera de la conferencia que no he dado, ¿no? Cómo el espectador afecta a las obras de arte. Cuando vemos la obra, estamos viendo también, estamos moviéndonos, estamos generando sombras sobre las obras y estamos viendo a los demás espectadores que están entrando en nuestro campo de visión y están afectando el modo en el cual nos relacionamos con la obra. Cuando vemos la obra de Xu Bing, aún más, porque estamos viendo a alguien que ya está viendo algo que no estamos viendo nosotros. Estamos viendo a alguien que está mirando la parte de atrás de aquello que nosotros estamos mirando en la parte de adelante, con lo cual se genera también una especie de relación entre lo que ve el otro, lo que uno ve, que no es una percepción consciente, pero que sí que afecta nuestra manera de entender la obra, ¿no? Por eso que cuando alguien entra a una exposición de Xu Bing ya sabe lo que va a ver, ¿no? Y ocurre también en el arte contemporáneo, no hay una sorpresa. Por eso no hay tampoco frustración, porque no hay sorpresa. Lo que hay es un entendimiento diferente de cómo funciona la pintura. Y sí que es cierto que hay algo, y yo las ocasiones que he tenido de ver esta serie en varios sitios, hay algo que mantiene todavía el sentido de lo mistérico de la magia, porque uno como que no sabe, por mucho que cómo esas formas, cómo esa serie de residuos generan las formas del todo en la otra parte, ¿no? Es como la inclinación de la luz. Entonces, estás viendo los residuos en la parte de atrás e inmediatamente te vas al otro lado a ver cómo se ha generado eso. No te cuadra, vuelves, lo ves, no te vuelve a cuadrar, con lo cual esa idea del movimiento continuo, de intentar mantener la post-imagen para ver cómo eso sigue funcionando por el otro lado, es algo constante. Es una experiencia muy, muy interesante la de no poder quedarse quieto ante la obra. Habitualmente, y eso que decía antes de Daniel Arás,
del espectador dislocado, del punto de distancia, ¿no? La pintura se tiene que ver con una distancia artificial, son su distancia para verla como totalidad, y cuando nos acercamos para ver el detalle ya estamos perdiendo la distancia de totalidad. En las obras de Chubin no hay ningún tipo de punto de distancia, entonces estamos ahí como locos, para adelante, para atrás, de un lado, y es bastante interesante esa deslocalización y esa movilización de la experiencia perceptiva, que, como digo, y acabo con eso otra vez, es occidental. La mirada artística es occidentalizada. El campo artístico tiene una historia específica que surge en el siglo XVIII, con la institución arte, el mercado del arte, las publicaciones, el crítico, el comisario. Es un contexto occidentalizado, esté en China, en Dubái o en Nueva York. Hola. Hola. Bueno, primero felicitarte y felicitarme yo, porque cada vez que te escucho aprendo. Y aparte de eso, lo que me está llevando este tema es directamente a la caverna de Platón. A ese misterio, pero encima pone a todo el espectador en ese proceso de aprendizaje, no uno solo. El hecho incluso de que tú mires a otro espectador como está mirando, en educación sería un aprendizaje entre iguales. Me parece interesantísimo, no sé, me ha llamado la atención mucho. No, es cierto, la reflexión sobre la sombra proyectada remite en última instancia a Platón, ¿no? En Breve Historia de la Sombra, estoiquita, comienza precisamente por esa idea, ¿no? Por esa idea de la ilusión, ¿no? de la ilusión, y sin embargo esa sombra platónica que vemos por un lado es desvelada en el otro lado, ¿no? Es lo real y su doble. Digo, lo real, sí, en cierta manera es... no sé por qué me ha salido Clement Rosset, lo real y su doble, porque en cierto modo es una fantasmagoría, ¿no? Clement Rosset, que tiene dos... A mí es un filósofo que me fascina, ¿no? Quizás su texto más conocido sea el de lo real y su doble, pero tiene dos libritos muy, muy pequeños, uno que se llama Impresiones fugitivas, que es sobre la sombra, el reflejo y el eco, y otro que se llama Fantasmagorías, que es sobre la pintura, la grabación y no recuerdo, y la fotografía, ¿no? Y él viene a decir que la sombra, el eco o el reflejo son lo que llaman dobles de proximidad, y la pintura, las grabaciones son dobles de segundo grado. En el fondo hay una serie de dobles naturales y dobles ilusorios, dobles fantasmagóricos. En cierto modo, la obra de Chubin estaría entre esas dos cosas. Por un lado, presenta la reflexión sobre la pintura, pero por otro, la fantasmagoría, pero por otro lado, presenta también la impresión fugitiva, la sombra real, ¿no? Con lo cual genera una ilusión pictórica y una ilusión basada en la sombra real, ¿no? Esos dos libros son deliciosos. ¿Me puedes repetir el autor, por favor? Clement Rosset. Gracias. El primero está traducido, Fantasmagorías está traducido en Abada, el segundo, Impresiones fugitivas, no está traducido, pero bueno, se entiende muy fácil. Vale, tenemos una pregunta de Álvaro Molino. A ver si puede entrar. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Me he decidido a entrar en directo ya que estamos poquitos hoy, y sobre todo porque según iba escribiendo preguntas que tenía, tú mismo las ibas contestando, entonces digo, mira, vamos a acabar ya y directamente entro. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy, muy sugerente. Yo en esta reflexión que has estado haciendo entre la imagen, la sombra, las ilusiones, ¿no? Es decir, todo lo que queda al final en ese soporte bidimensional y que forma parte de esa reflexión que hace Chubin con la tradición, además de la pintura china, del paisaje, también los elementos de la caligrafía.
Claro, lo que me estaba preguntando constantemente es si también hay una reflexión sobre la materialidad. Porque cuando uno va a la parte trasera, no sé si el material, esos materiales, esos desechos son únicamente el recurso o la pintura, ¿no? Que forma la obra, o tiene también una dimensión ahí de reflexión que desde luego escaparía, por así decirlo, a todo lo que tiene que ver con esa tradición de la pintura, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos, no sé si hay, bueno, sí hace alusión, supongo, a lo local, ¿no? Por ese juego de en cada sitio donde va la obra, bueno, pues coger, digamos, residuos locales, ¿no? Pero más allá de ahí me gustaría, si pudieras un poco profundizar en eso, o es algo en lo que el artista tampoco No, reflexiona. sí que de hecho creo que tiene una conferencia precisamente sobre la materialidad de esos residuos, e incluso a él le interesa también, no me ha dado tiempo a entrar en eso, cómo ver cómo esas formas no solo son formas, esos materiales no solo son materiales que proyectan sombras en el otro lado, no solo son medios para un fin, que es habitualmente como lo vemos, ¿no? Si la mirada decae o el peso de la mirada cae en la ilusión, vemos esos residuos simplemente como aquellas cosas que generan la sombra en el otro lado. Pero a él le interesa también el modo en el que eso también en sí mismo es una obra de arte, están mostrando formas que no son las formas del otro lado, ¿no? Existe también la posibilidad de generar una experiencia visual con aquello que se está viendo, sin necesidad de pensar que simplemente esas cosas están formando imágenes en el otro lado, ¿no? Hay de hecho a mí me ocurre o me ha ocurrido las veces que he visto estas obras que me quedo más en la parte de atrás que en la parte de delante, porque en la que empiezas a fijarte, hablando de los detalles, en lo mínimo, en cómo está pegado tal cosa. Incluso, y esto es creo que hay alguna obra aquí alguna imagen lo he mostrado, hay una materialidad fuera de la imagen. Hay unos residuos que están abajo, que están detrás, que no se ven en la imagen, ¿no? Como si el paisaje desbordase la imagen, ¿no? Como si realmente hubiese un peso ahí del el peso de lo local, lo que ha sobrado, como algo que alude también a la temporalidad de la propia construcción de la obra, al proceso. Vemos los residuos que forman la imagen, pero también con los que se ha construido. Esto es muy fácil para los montadores de los museos. O sea, ¿cómo vamos a barrer esto que empieza la exposición? No, dejadlo ahí, que hay que dejar los restos, ¿no? Y es un quebradero de cabeza también para quien limpia, porque está detrás aquello hecho, bueno, no solo está los restos de la imagen, sino o los restos que dan forma a las imágenes, los restos que producen imágenes, sino los restos también como materialidad, como una escultura que remite también pues, a toda la tradición de Robert Morris, del arte pobre también, del arte povera, de la antiforma. Hay toda una tradición sobre la que eso está montado y que en última instancia también está hasta en Plinio. En Plinio hay un momento en el que habla del trabajo con los materiales pobres, ¿no? En cierto modo, el arte pobre también estaría en esa fábula, en otra de esas fábulas de la pintura, ¿no? En resumen, ¿no? Yo creo que hay una centralidad del trabajo con la materialidad y con una materialidad que está más allá de la forma, de esa forma que genera imágenes, sino con la propia experiencia del material, ¿no? Y eso sí que tiene pues, también una tradición en la instalación, sobre todo, como digo, en la antiforma o en el arte povera. Uno ve esas obras por detrás y parece un Giovanni Anselmo o parece un Penone. Se encuentra como obras que también le remiten a uno a la tradición del arte occidental, ¿no? No sé si más o menos te respondo con eso. Sí, total. No, de hecho también me había surgido la duda en algunas de las imágenes que habías puesto, lo que acabas de comentar, ¿no? Que
daba la sensación de que, bueno, era una imagen horizontal, una banda horizontal, pero parecía que en el suelo, digamos, había más material. O sea que también me acabas también de contestar también a eso. También una cosa que me interesa mucho, que has planteado y lo has explicado ahora en otra de las respuestas, es cómo los espectadores, bueno, pues uno sabe más o menos lo que va a ver. No hay una sorpresa inicial. Esa es una de mis dudas, ¿no? Una vez que has visto la primera, si realmente luego pues ya decae el interés o no, pero eso ya me lo has contestado. La duda que tenía también es que he visto que habían algunas también, algunas obras que no son cajas de luz, no sé si son reproducciones de otras exposiciones o son otro tipo de obras simplemente. Ahí sí que son pinturas o... Bueno, él tiene como la forma tradicional, la forma estandarizada de la instalación, que son esas cajas de luz con la parte de atrás con los residuos, pero también hay están presentes otro tipo de formatos de pintura, pseudopintura, caligrafía, ¿no? Al final, lo que hace Shubin es intentar generar también un diálogo con esas formas y otras de sus obras de arte, que no son suyas, que al final, bueno, Shubin, como los grandes artistas, tienen cuando estuve en su estudio me parece que tenía 40 personas trabajando para él. Al final es una producción inmensa. Hay una serie de obras donde realmente mucha gente trabajando en esas pinturas. Es un trabajo colectivo. Él trabaja casi como un director artístico. No hay que imaginarlo siempre poniendo ahí todas las cosas, sino generando De hecho, y eso sería para otra conferencia, ¿no? Hay un proyecto que él dibuja, ¿no? Él dibuja primero esas formas en papel y luego después se va creando el paisaje posteriormente, ¿no? Con lo cual sí que hay casi como una historia de la imagen que estamos viendo que surge en la pintura, ¿no? Hay una primera pintura china original que luego no es la que vemos, ¿no? Es como el boceto que a lo mejor pues sí que tendría un sentido mucho más vinculado con la tradición, ¿no? Pero esas obras siempre suelen funcionar como acompañamiento, ¿no? En alguna ocasión, creo que es en la que he mostrado de la Fundación Hermes en Tokio, hay incluso el intento de reconstruir un paisaje real, ¿no? Una pintura china real, ¿no? En otras ocasiones es simplemente imaginada por Shubin, pero a veces sí que es como el intento de dialogar con la imagen previa, y cuando se dialoga con esa imagen previa, a veces está también expuesta esa imagen, el rollo de la pintura, o incluso, como estaba ahí, una imagen de la imagen, si esa imagen no puede traerse del museo, ¿no? Al final los encargos de los museos es como un comentario de la obra que tenemos en el Museo Hermes, o un comentario de la obra que tenemos en tal museo, y Shubin dialoga, a veces imitándola o a veces continuándola, ¿no? Y entonces sí que se expone con la obra original o con la obra con la que dialoga, ¿no? Mil gracias. No sé si tenemos... A mí me surge otra pregunta, Miguel Ángel, porque, claro, cuando tú ves una parte del cuadro, la composición... A ver, perdona, Teresa, perdona, la pregunta tiene que ser muy breve porque nos cortan, hay 30, o sea que intenta, por favor, abreviar para poder que entre en estos minutos que nos quedan, ¿vale? Tienes que darle otra vez tú al audio. Me imagino que, claro, tú cuando ves una parte de la obra estás viendo una composición con unos pesos y tal, pero cuando te pasas por la parte de atrás estás viendo justo la inversa. Entonces quizá también se genera un juego entre la forma de componer en Oriente y en Occidente. Me creo yo, no lo sé, no he visto ninguna. No, en realidad lo que se genera es una tensión dialéctica en la imagen, en la mente, perdón, entre lo que vemos y lo que recordamos, entre lo que hemos visto también, esa imagen previa que tenemos en nuestra cabeza, el estereotipo de la pintura china,
no hay ningún, y había por aquí alguna pregunta también sobre eso, y ya lo vinculo con eso, ¿no? No hay ninguna reflexión de Xu que no tenga que ver con el estereotipo, con la manera en la cual China ha sido imaginada, con la manera en la cual China ha sido generada hemos generado una imagen de los chinos, la idea de los chinos, del paisaje, de la cultura, de la tradición, ¿no? Y entonces todo está puesto en funcionamiento en esa serie de obras que en realidad es como una reflexión también sobre lo falso que hay en ese estereotipo, sobre la necesidad de la complejidad, ¿no? De mirar otra vez, mirar de nuevo, mirar aquello que no suele ser visto, aquello a lo que no prestamos atención. Yo creo que si este curso o este seminario va del detalle, la obra de Xu en realidad lo que requiere desde el principio hasta el final es que nos fijemos en el detalle, que nos fijemos en las cosas que dan el sentido complejo del mundo y no que miremos rápido, que no miremos algo que parece chino y no lo es, algo que parece un pictograma y no lo es, que parece caligrafía y en realidad es pintura, que parece una letra y en realidad es un trazo. Se trata de mirar de nuevo, mirar con esa mirada concisa, precisa del detalle, ¿no? Y yo creo que por eso también lo he traído para el seminario, porque creo que se vinculaba con esa idea central, con esas microscopías que son necesarias para ver la obra y para experimentar la complejidad de la obra de Xu. Muy bien, pues muchas gracias. Ya con eso también respondemos un poco a la pregunta de Inés Monteiro. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la conferencia. Ha sido muy interesante. Creo que todos nos vamos con muchas ideas para reflexionar y muchas gracias a todos los presentes por asistir y a los que habéis hecho preguntas por ayudarnos a reflexionar sobre aspectos que igual pues no daba tiempo en la conferencia. Así que bueno, pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que el jueves que viene tenemos la siguiente conferencia a la misma hora y que esta misma conferencia, la de Miguel Ángel, se colgará en el canal UNED y también se colgará en el canal de YouTube que tiene el CENDEAC. Así que quien quiera volver a ver y volver a revisitar la obra de Chauvin, pues ahí estará disponible. Muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde.